Hay un momento muy particular en la escalada que casi nunca aparece en los videos ni en las fotos, porque no tiene la espectacularidad de un lanzamiento o la tensión de un movimiento extremo. Es ese instante en el que una persona queda suspendida sobre una arista o en una placa y por un segundo pareciera que nada ocurre. Desde afuera la imagen es la de un cuerpo detenido, quieto, casi inmóvil. Pero si uno pudiera mirar más de cerca, si pudiera estar en ese pequeño universo que existe entre la piel, la respiración y la gravedad, descubriría que esa quietud es apenas una apariencia. Imagina un slab clásico, un pie apoyado con la sensibilidad exacta para generar apenas la fricción suficiente, la cadera alineada hacia adelante, la otra pierna flotando en el aire buscando un apoyo que todavía no aparece. Las manos no agarran nada, solo acompañan. Se abren como antenas que registran distancia y tensión. Pero dentro del cuerpo hay una vibración constante, un sutil temblor microscópico que sostiene esa posición. Una sucesión de microajustes que suceden de manera tan veloz que nunca llegan a ser percibidos como movimiento. Ese instante es frágil y poderoso a la vez. La roca no perdona un error de reparto del peso y sin embargo algo en nosotros sabe cómo hacerlo. Pequeñas oscilaciones con el tobillo, un leve cambio en la posición de la cabeza, un ajuste minúsculo en los dedos del pie, un desplazamiento casi imperceptible del centro de masa. Desde afuera parece que el cuerpo se quedó quieto. Desde dentro es un enjambre de decisiones sensoriales. Quienes han experimentado ese momento saben que no hay nada pasivo en él. El slab no se negocia desde la fuerza, sino desde la escucha. Y en esa escucha aparece una paradoja hermosa. El cuerpo solo puede sostener la quietud si es capaz de moverse constantemente, aunque sea en escalas tan pequeñas que casi nunca llegan a hacerse visibles. Tal vez por costumbre cultural tendemos a pensar la estabilidad como un estado fijo, como si el cuerpo pudiera realmente detenerse en un lugar sin esfuerzo alguno. Confundimos equilibrio con inmovilidad, como si mantenernos en pie fuera simplemente una cuestión de quedarse donde estamos. Pero la estabilidad es en realidad uno de los procesos más activos del movimiento humano. Cuando vemos a alguien sostener una posición exigente en una vía, decimos que está sólido, que está estable, que está tranquilo. Pero, sin embargo, nada en su fisiología está quieto. Cada articulación, cada músculo profundo, cada receptor sensorial trabaja para sostener la forma. La aparente quietud es apenas la superficie de un proceso dinámico que ocurre a una velocidad tan fina que escapa a nuestra percepción consciente. De ahí nace la pregunta que abre esta cápsula. ¿Qué significa realmente equilibrarse? ¿Cómo podemos hablar de estabilidad si la estabilidad misma está compuesta por pequeñas inestabilidades que se reorganizan una y otra vez? ¿Y qué dice esto sobre la manera en que deberíamos entrenar, movernos y relacionarlos con nuestro propio cuerpo? La propuesta, como veremos, obliga a abandonar la idea del equilibrio como un punto fijo y reemplazarla por la imagen más realista de un sistema en constante recalibración. El equilibrio entendido desde la biología y desde la filosofía no es un estado, es un devenir. A nivel biológico, el equilibrio es una negociación permanente entre distintos sistemas sensoriales que trabajan de modo integrado. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, registra aceleraciones lineales y rotacionales. La propiocepción ofrece información precisa de la posición de cada segmento corporal y de la tensión muscular. La visión aporta referencia espacial y corrige desviaciones. Cada uno de estos sistemas envía señales al cerebro que las integra y genera una respuesta motora que ajusta el tono y la posición corporal. Esto ocurre de manera continua incluso cuando estamos de pie sin movernos. La evidencia en esto es clara, el cuerpo nunca está realmente quieto. Oscilamos constantemente hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Estos micromovimientos no son fallas, son el material mismo del equilibrio. Cuando disminuyen excesivamente, como ocurre en lesiones neurológicas o bajo efectos de la anestesia, la capacidad de sostener una postura empeora, no mejora. La estabilidad requiere oscilación, siempre. Esto conecta directamente con una de las intuiciones más antiguas de la filosofía, la de Heráclito, quien afirmaba que todo fluye y nada permanece. No podemos apoyarnos dos veces en el mismo cuerpo, porque cada segundo que pasa somos distinta configuración de tensiones, pesos y decisiones sensoriales.
El equilibrio es un río en miniatura, una corriente que se reorganiza en función de la información disponible. La estabilidad no vive en las estructuras rígidas, sino en la capacidad de adaptarse continuamente. Esta idea también aparece en la fisiología del movimiento. La estabilidad funcional depende de la activación de músculos profundos, de la reacción de cambios de peso y de la modulación fina del centro de masa. Cada microajuste es una forma de comunicación entre el cuerpo y el entorno. Es la manera en que el organismo encarna la frase todo cambia incluso cuando parece que nada cambia. El equilibrio entendido de esta forma es un fenómeno relacional, no existe sin el mundo. No es una propiedad interna del cuerpo, sino una conversación entre nuestros huesos y la gravedad, entre la vista y el espacio, entre la piel y la superficie, entre el deseo de avanzar y la necesidad de sostenerse. Así como la vida no se define por permanecer, sino por transformarse, el equilibrio no se define por detenerse, sino por mantener el movimiento justo para no caer. Una vez que comprendemos que la estabilidad es un proceso dinámico y no un estado fijo, queda claro que los métodos tradicionales basados en la rigidez estática no capturan la complejidad real del equilibrio humano. Entrenar la estabilidad no consiste en eliminar esos micromovimientos, sino en mejorar la capacidad del cuerpo para interpretarlos y responder ante ellos. Esto se vuelve evidente en la escalada. Un escalador que intenta quedarse quieto se vuelve rígido y pierde sensibilidad. La rigidez bloquea el flujo de información propioceptiva y dificulta el ajuste fino. En cambio, un escalador que acepta la microoscilación y se mueve con ella, tiene mucho mejor control, menor gasto energético y mayor fluidez. En este sentido, el entrenamiento debe favorecer la variabilidad. Y esta no es el caos, es un laboratorio donde el cuerpo aprende a resolver problemas sutiles. Cambiar la inclinación del muro, trabajar sobre presas inconsistentes, jugar con apoyos mínimos, combinar desplazamientos lentos con respiración consciente, todo eso desarrolla el equilibrio orgánico, sensible y sobre todo adaptativo. El entrenamiento vestibular también tiene un lugar fundamental. Hacer ejercicios con cambios de orientación, movimientos controlados con los ojos cerrados o semicerrados, secuencias que obligan a redistribuir el peso rápidamente sin perder la serenidad. La estabilidad no depende de bloquear el movimiento, sino de integrarlo sin que se derrumbe. La propiocepción, por su parte, mejora cuando el cuerpo realiza movimientos lentos. La lentitud amplifica la información sensorial. Cuando un movimiento se hace despacio, el sistema nervioso puede ajustar con precisión, afinar la postura y dominar la trayectoria. Es por eso que un paso alto bien ejecutado a baja velocidad puede ser más formativo que cualquier rutina dedicada exclusivamente a mejorar la fuerza. El equilibrio también se entrena dentro del gesto, no fuera de él. No sirve trabajar el equilibrio en superficies inestables desconectadas del deporte si luego no se integra ese trabajo en la dinámica del movimiento específico. La estabilidad emerge de la relación entre la cadera, los pies y la mirada, no de ejercicios aislados. Y finalmente, el equilibrio exige un componente emocional. El miedo exagera la rigidez, envía señales de amenaza al cuerpo y altera la percepción del apoyo. El equilibrio se entrena también desde la calma, desde la respiración, desde la capacidad de habitar el presente sin adelantarse al movimiento que todavía no llegó. Heráclito decía que nunca nos bañamos en el mismo río dos veces. Lo mismo ocurre con el equilibrio. Nunca somos los mismos cuando volvemos a una posición que creíamos conocida. La quietud que sostenemos en la roca, en el muro o en la vida cotidiana no es la ausencia de movimiento, sino la armonía entre miles de micromovimientos que se buscan entre sí. El equilibrio es un arte de conversación interna, una respiración que se ajusta, un pie que se acomoda, una mirada que se estabiliza. Todo parece inmóvil, pero todo está vivo. La quietud que creemos ver no es más que la evidencia de un sistema que aprendió a moverse sin perderse. Por eso entrenar el equilibrio no es intentar detener el tiempo, es aprender a moverse con él, es aceptar que la estabilidad surge del cambio, que la calma se construye desde la oscilación y que la confianza nace de la capacidad de mantenerse dentro del flujo sin intentar controlarlo del todo. La verdadera estabilidad no es un punto fijo, sino una forma de estar en el mundo, una quietud que respira, una calma que se mueve, una danza tan pequeña que desde afuera parece silencio.